Buenas tardes, mi nombre es María Celeste, soy de la carrera de Ingeniería Química y hoy en la materia de balance, momento, calor y masa voy a describir el equipo de transferencia de masa. Bien, la transferencia de masa es la que va a cambiar la composición de las soluciones y mezclas mediante métodos que no van a implicar reacciones químicas necesariamente y estas se van a caracterizar por transferir una sustancia de una a otra a escala molecular. Cuando un soluto se va a recuperar de un líquido poniéndose en contacto con un gas inerte, a esto le vamos a llamar desorción de gases, que va a ser la inversa de la absorción. Debemos comprender que los procesos de transferencia de masa son la base para entender los procesos de separación, tales como la destilación, la absorción, la extracción del líquido-líquido. Comenzaré por la absorción. En este vamos a poder ver la separación de uno o varios componentes de una mezcla gaseosa mediante su disolución de un líquido. La absorción va a consistir en poner un gas en contacto con un líquido a fin de disolver de manera selectiva uno o más componentes del gas y vamos a obtener una solución de estos en el líquido. La transferencia de materia va a tener lugar al poner ambas fases en contacto, generalmente por medio del relleno o de una columna, así como también llamada torre de absorción. La absorción está basada en la transferencia de masa entre dos fases, ya sea la gaseosa y la líquida, entre las que va a existir un gradiente de concentración del componente que se va a separar. Encontramos los tipos de relleno que son los anillos Reiching, sillas Interlocks, anillos PAL, sillas Berl y Tripac. Cada uno de estos tipos de relleno tiene sus características. La primera es que químicamente son inertes. Esto quiere decir que frente a los fluidos de la torre estos van a ser inertes. Tienen resistencia mecánica sin tener un peso excesivo. Pasos adecuados. ¿A qué nos referimos con esto? Va a tener pasos adecuados para ambas corrientes sin excesiva retención de líquido o caída de presión. Tienen un buen contacto entre el líquido y el gas y su coste es totalmente razonable. Aquí tenemos un ejemplo de las torres de absorción y desorción. La de absorción podemos observar que aquí en la flecha azul es la parte en la que absorbe y la flecha roja es la que en donde el vapor va a ser separado. Estas torres también tienen un diseño y el objetivo de cada una de ellas es conseguir al máximo la transferencia de componentes con el mismo consumo de energía y de tamaño de cada columna. Asimismo, tienen un parámetro, que es el diámetro de la columna, los caudales de las dos fases y el tipo de relleno que los mencionamos anteriormente. Aquí tengo una imagen de un equipo de absorción y desorción. Como podemos observar, aquí encontramos la entrada del gas y la salida de gas. En esta parte superior izquierda va a entrar el líquido, se va a distribuir y va a salir. Encontramos también aplicaciones sobre la absorción en la parte industrial. Nos dice la primera aplicación que la recuperación de productos de corrientes gaseosas. Cuando hablamos de esto, decimos que la recuperación de productos de corrientes gaseosas van a ser con fines de producción. Tienen un método de control de emisiones de contaminantes a la atmósfera, es decir, van a retener las sustancias contaminantes, compuestos como azufre, compuestos clorados y fluorados. Asimismo, eliminan el amoníaco. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser a partir de la mezcla de amoníaco y aire por medio de agua líquida. También la eliminación de SO2 de gases de combustión con disoluciones acuosas de hidróxido de sodio.
Proseguimos con la destilación. La destilación va a ser la que se va a utilizar para separar mezclas líquidas en componentes de más o menos son puros. Debido a que la destilación va a implicar la evaporación y la condensación de la mezcla en una operación que necesita grandes cantidades de energía. Podemos decir que la separación de los constituyentes se va a basar en las diferencias de volatilidad. En la destilación, una fase de vapor se va a poner en contacto con una fase líquida, transfiriéndose masa de líquido a vapor y del vapor al líquido. Esta operación unitaria también es conocida como fraccionamiento o destilación fraccionada. Encontramos dos tipos de destilación. La primera es la destilación flash. Esta destilación va a consistir en la evaporación de una fracción definida de líquido en una forma tal que el vapor que se forma está en equilibrio con el líquido residual, la separación del vapor y el líquido y posterior condensación del vapor. Tenemos aquí el equipo de destilación flash. ¿Qué es lo que va a hacer esto? La alimentación se va a hacer circular. Por medio de la bomba a través del calentador se va a reducir la presión en la válvula y una íntima mezcla de vapor y líquido. El líquido va a entrar como separador, en el que va a permanecer suficiente tiempo para que se separen las corrientes de líquido y vapor. Todo este proceso que yo acabo de mencionar lo podemos describir con esta imagen. También encontramos la destilación fraccionada, que es la que va a ser utilizada para separar mezclas de líquidos mediante el calor y con un amplio intercambio calórico, y más si contra vapores y líquidos. Se va a emplear cuando es necesario separar compuestos de sustancias con puntos de ebullición distintos, pero siempre cercanos. La principal diferencia que tienen estos dos es el uso de una columna de fraccionamiento, que es la que permite mayor contacto entre los vapores que ascienden con el líquido condensado que va a descender, por la utilización de diferentes placas. Esto facilita el intercambio de calor entre los vapores y los líquidos. Ese intercambio produce un intercambio de masa donde los líquidos con menor punto de ebullición se convierten en vapor y los vapores de sustancias con un mayor punto de ebullición pasan al estado líquido. Un ejemplo muy claro en donde podemos encontrar este tipo de destilación es en la destilación del petróleo. Aquí yo les muestro un proceso de destilación en donde vemos, como yo mencioné, se utilizan distintas placas y aquí lo podemos ver. Bien, proseguimos con la extracción líquido-líquido. Esta extracción líquido es una operación unitaria que nos va a permitir la recuperación de un soluto de una solución a partir de una mezcla de dicha solución con un solvente. El fundamento de esta es que la separación es la diferencia de solubilidad de los compuestos a extraer en dos diferentes solventes. Las sustancias que van a componer la mezcla original se van a distribuir aleatoriamente entre las dos fases líquidas y van a alcanzar cierto grado de disociación. Se presenta en transferencia de masa misma que se ve favorecida tras un contacto sucesivo entre los líquidos. La extracción líquido-líquido se va a llevar a cabo en dos etapas, que es la mezcla íntima del solvente de extracción con la mezcla de líquidos a procesar, y la 2, que es la separación de la mezcla en dos fases líquidas inmiscibles. Encontramos las características de la operación, que es, para empezar, la alimentación, que va a ser la mezcla de los líquidos en el cual se encuentra contenido el soluto del interés y se va a extraer de él mismo.
El solvente, que va a ser el líquido que interactúa con los componentes de la alimentación y propicia la separación. El extracto, que es el producto de la operación rico en solvente y pobre en soluto. El refinado, que es el líquido residual de donde se separó el soluto, que contiene mayor cantidad de soluto y en menor cantidad el solvente. Una de las aplicaciones para este tipo de proceso es la separación de componentes del petróleo, como lo es el aceite lubricante, cuyo punto de ebullición es mayor a 300 grados Celsius. Este se va a separar a partir de disolventes polares como el fenol, el furfural, permitiendo disociar los aromáticos. Otra de las aplicaciones es la separación de metales basados como el níquel, el cobre, el zinc, entre otros, la extracción de penicilina y proteínas y la separación de aromáticos. Hablemos de la extracción de penicilina. Cuando hacemos esta extracción de penicilina, va a comenzar haciendo la separación de biomasa del medio de cultivo. Posteriormente, la penicilina se va a recuperar por extracción con un solvente. Generalmente se suele usar el acetato de butilo, aunque también puede usarse ciclohexanona. Esto se hace después de acidificar el medio de H2SO4. El solvente se trata con un buffer de fosfatos que permite separar la penicilina del solvente y posteriormente se va a obtener la penicilina por secado. Este es el equipo de extracción líquido-líquido. Es similar al de la destilación y al de absorción. Es indispensable para poner en contacto ambas fases y la transferencia de masa se va a ver favorecida. El equipo de extracción opera por cargas o de forma continua. Una cierta cantidad de líquido de alimentación puede mezclarse con cierta cantidad de solvente en un tanque agitado. Después se descartan las dos fases y se separan. En la imagen podemos ver, en la imagen izquierda se va a observar el mezclador sedimentador separado y en la figura de la derecha podremos observar un equipo de extracción líquido-líquido donde tanto el mezclador como el sedimentador son la misma unidad. Bien, la transferencia de masa ocurre en muchos procesos tales como los mencionados anteriormente. Estos se van a utilizar en la ingeniería de reacciones, separación, transferencia de calor y muchas subdisciplinas de la ingeniería química. Espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias.